La lectura está en Isaías capítulo 30, versos 15 al 18, y yo hice mi propia traducción con ayuda, por supuesto, de la inteligencia artificial, o se podría haber hecho con un diccionario también, de hebreo, el diccionario bíblico Strong, porque en algunas traducciones, busqué varias traducciones en español y ninguna traducía exactamente el sentido del original hebreo, sin yo ser experto en hebreo. Pero con un diccionario usted puede ver las palabras que aparecen ahí en rojo y se va a dar cuenta que perdían un poquito la fuerza. Entonces, algunas de estas palabras del texto que vamos a leer son shuvah, que significa volver, regresar, cambiar de dirección y volver a Dios. Podría ser como arrepentirse. Ya esa es una manera de decir arrepentirse también. Nahat, que significa reposo. La calma de aquel que deja de agitarse. ¿Ya? Reposo. Bitja, confianza, la certeza de poder descansar en alguien. La cuarta palabra que yo destaqué acá es jaká, esperar, aguardar con paciencia, perseverancia y propósito. Dicho esto, voy a hacer la lectura bíblica en esta traducción que me parece un poquito más fiel al hebreo. Isaías, ¿verdad? Capítulo 30, versículos 15 al 18. Así dice el Señor, el Santo de Israel, al volverse a mí y reposar, encontrarán salvación. En la quietud y la confianza estará su fortaleza. Pero ustedes no quisieron. Isaías 30, 15. Ustedes respondieron, no, huiremos a caballo, correremos sobre veloces corceles. Isaías capítulo 30, verso 16. Por eso Yahvé espera para mostrarles su gracia. Por eso Él se levantará para compadecerse de ustedes. Porque Yahvé es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Isaías 30, verso 18. Dos de estas cuatro palabras que mencioné al principio y que las repetí, sostienen todo este pasaje, todos estos versículos del 15 al 18. La primera palabra es volver, o volverse, o arrepentirse. Si ustedes observan el texto, espero que lo hagan después, los textos bíblicos hay que observarlos. Palabras que se repiten. Esto es poesía hebrea. Una frase se contrapone con la otra, a veces en forma sinónima, otras veces antónima y otra vez complementaria o sintética. Y una de las palabras clave en este pasaje es volver. Comienza todo con volver. El texto no comienza invitando al pueblo a descansar en Dios, a reposar en Dios, sino que antes, el primer paso para eso es volverse a Dios. La segunda palabra es esperar. Isaías dice que el pueblo no quiso esperar a Yahvé. Sin embargo, Yahvé sí esperó a su pueblo. Porque ya no se trata solamente de un pueblo que corre, sino de un Dios que está esperando. Puse entre paréntesis aquí, lee el pasaje de nuevo. Leámoslo de nuevo. Así dice el Señor, el Santo de Israel, al volverse a mí y reposar, encontrarán salvación. En la quietud y la confianza estará su fortaleza. Pero ustedes no quisieron. Ustedes respondieron, no, huiremos a caballo, correremos sobre veloces corceles. Por eso Yahvé espera para mostrarles su gracia. Por eso se levantará para compadecerse de ustedes, porque Él es un Dios de justicia, dichosos todos los que esperan en Él. Hace un tiempo comencé a descubrir algo que me dejó profundamente inquieto, que no me dejó reposar. Había estado viviendo junto a personas a las que quiero mucho,
muy cercanas. Habíamos conversado, compartido, habíamos incluso orado juntos, y sin embargo, después me di cuenta, por las situaciones que vivieron, que no había visto, no había sido capaz de ver ni escuchar lo que ellos estaban viviendo. No porque estas personas quisieran ocultar lo que ellas estaban viviendo, sino porque yo no había puesto atención. Simplemente estaba demasiado ocupado. Mi cabeza estaba llena de sueños, proyectos, sermones, problemas que resolver, tareas que eran urgentes y que había que darle y darle. Estaba tan acostumbrado a correr de una cosa a otra que dejé de contemplar a las personas. Dejé de contemplar a las personas que Dios había puesto a mi cuidado. Cuando comprendí eso, una pregunta comenzó a darme vuelta, porque la pregunta no es ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, uno se la tiene que hacer uno, ¿por qué estoy corriendo de un lado a otro? ¿Por qué corría a Jerusalén? El avance del imperio asirio no era un rumor ni una amenaza lejana. Ciudad tras ciudad, reino tras reino, iban cayendo bajo el dominio de este imperio, y cada nuevo mensajero que llegaba a Jerusalén, cada vez que entraba por las puertas de la ciudad, anunciaba que el peligro estaba cerca. Así que nadie podía decir que el pueblo estaba exagerando. El miedo es real, ¿ya? Eso no quiero negar los miedos y las cosas que nos mueven. Son reales. Pero cuando el miedo entraba a la ciudad, entraba también a los salones donde se gobernaba la ciudad. Y allí los consejeros del segundo piso recomendaban buscar alianzas y estrategias defensivas. Entonces ellos dijeron, si Asiria es poderoso, si Asiria es fuerte, tenemos que buscar un reino más fuerte donde poder confiar. Por eso sus esperanzas eran puestas en Egipto. Porque los egipcios, y aquí me acuerdo del director de mi escuela de discipulado, tenía un sermón, no me acuerdo de su sermón, pero siempre me acuerdo de la frase, los egipcios eran famosos por sus carros y sus caballos. Y todos ponían su fe en los carros y los caballos de los egipcios. Parece que eso era lo que Judá necesitaba, seguridad. Y para eso tenían que correr a Egipto a buscar los corceles rápidos que los defendieran de los ejércitos asirios. Sin embargo, el profeta Isaías, en este texto que leímos, ve esta misma escena, que la escena es la misma, las circunstancias son las mismas, es lo mismo que dije en el sermón pasado, la circunstancia no cambia, lo que cambia es la perspectiva. Isaías mira esto desde otro ángulo. Mientras todos discuten sobre política, sobre estrategias de seguridad, él dice que la verdadera batalla no se libra entre países o gobiernos, se libra en el corazón del pueblo. Y dice que cada vez que el miedo gobierna la vida, gobierna nuestra vida, nuestro corazón comienza a correr. Y precisamente en un momento como eso, cuando todos estaban corriendo, la diapositiva de nuevo, dice unas palabras que ya las leímos y pueden haber sonado ridículas. La anterior, Vito, me hiciste el spoiler. Estamos en Jerusalén todavía. Al volverse a mí y reposar, dice el Señor, encontrarán salvación. Estas deben ser palabras raras para la gente que está a cargo de los negocios, de las empresas, de todo eso. En vez de moverse, hay que calmarse y esperar. Isaías dice, en la quietud y la confianza está la fortaleza. No quiero decir que no hay que moverse, levantarse temprano. No, no estoy hablando de ese correr. Estoy hablando de un correr más existencial, ¿ya? Más de la vida, más del ser. Mientras todos pensaban que había que correr a Egipto, Dios hace un llamado al pueblo a que se vuelvan a Él, a que se detengan y reposen y confíen en Él. No porque el peligro no existe, sino porque el problema nunca es Asiria, o Egipto, o Grecia, o Roma, o la Alemania nazi, o lo que pónganle el nombre que ustedes quieran. Nunca ese es el problema. El problema es dónde está puesta la confianza del pueblo ante el peligro. Ahora sí, hermano Vito. Todos recordamos esta película, ¿verdad? O otra escena, no esta misma, sino cuando Forrest es pequeño y un grupo de muchachos comienza a perseguirlo para golpearlo.
¿Se acuerdan de esa escena? Jenny corre detrás de él y le grita una frase que terminó formando parte de la memoria colectiva nuestra. ¡Corre, Forrest, corre! Y en ese momento de angustia, nadie se sorprende que él corra, porque está en una situación peligrosa. Y entonces Forrest comienza a correr porque está escapando del peligro. Porque si se quedaba inmóvil iba a recibir golpes. O sea, no quiero decir que no hay que moverse, hermano. A veces hay que moverse, no hay que dejar que te peguen, digamos. Pero lo que me intriga de la película no es esta escena, es esta otra. Un día, sin que nadie lo obligue, sin que ninguna circunstancia lo impulse, Forrest vuelve a correr. Sale de su casa temprano y simplemente comienza a correr. Recorre caminos, atraviesa pueblos, cruza estados de los Estados Unidos y sigue, de modo que la maratón dura meses y años. Y en esa carrera loca, ininterrumpida, la gente comienza a seguirlo. Algunos creen que anda en busca de una respuesta, otros imaginan que es una forma de protestar contra el sistema. Finalmente, un periodista, como sale en la imagen, le formula una pregunta tan sencilla como inevitable. ¿Por qué corres? La película nunca responde, ¿cierto? Así que cuando veo esta escena en mi mente de nuevo, comprendí que quizás Forrest y Judá o Jerusalén tenían algo en común más que una carrera. Ambos intentaban encontrar seguridad. Y la seguridad, según ellos, se consigue corriendo un poco más, buscando un poco más. Aunque hay una diferencia. Mientras Forrest corre y nunca encuentra una respuesta, Judá sí tiene una salida. Son palabras, como dije, casi incomprensibles para quienes las escucharon por primera vez. Si se vuelven a mí y reposan en mí, serán salvos. Porque en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. Escena número 3. Los evangelios, y ustedes lo han leído varias veces, conservan esta escena que resulta difícil de olvidar precisamente porque es muy sencilla. Como toda la palabra de Dios, siempre es sencilla, si nosotros la complicamos. Una barca cruza el mar de Galilea y de repente comienza a levantarse una tormenta. Y la travesía que había comenzado como tantas veces se convierte en una lucha desesperada por mantenerse a flote. Los discípulos, que eran pescadores, hacen todo lo que podrían hacer. Y no me voy a repetir porque eso lo prediqué el domingo pasado, ¿verdad? En la noche. Luchan contra el viento, intentan mantener la barca a flote, procuran conservar el control, pero todo empieza de a poquito a írsele de las manos. ¿Qué sensación es esa, verdad? Que queremos controlar algo y de repente como que no podemos. Le buscamos y la cosa se nos va. Y entonces el relato, que ustedes lo saben, y si vieron la foto también, introduce un detalle completamente inesperado. Mientras todos corren desesperados, Jesús duerme, Jesús reposa, Jesús descansa. Y toda la escena, breve, en los evangelios, gira alrededor de este contraste. En una misma barca pueden coexistir la desesperación y la paz. El esfuerzo febril, desenfrenado de unos pescadores y el reposo sereno de aquel que parece descansar. Y este querido y querida, si pudieran reposar esto, hay otra realidad. Pero no somos capaces de verla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos corriendo. Y como corremos, no nos detenemos, no podemos contemplar lo que otros ven. Les conté, ¿verdad?, la vez que venía por el aeropuerto de Atlanta, que es inmenso caminando, y de repente veo un moreno y me muevo para acá y él se mueve para acá, y lo veo y me corro para acá y él se corre para acá y nos empezamos a acercar y de repente pasa por el lado mío y me dice, veo ángeles alrededor tuyo. Y yo, que soy racional, quedé así como espantado y seguí caminando. Hay otra realidad que nosotros no vemos. Hasta los burros la ven, ¿verdad?
El profeta no logra ver que no puede seguir avanzando porque un ángel detiene el camino y golpea al burro y el burro le dice, oye, pero si hay un ángel, no puedo. Cuando finalmente despiertan a Jesús, los discípulos no lo despiertan con una petición, otra lección, la palabra está llena de lecciones, sino que con una pregunta. Maestro, ¿no te importa lo que nos está pasando? ¿No te importa que estamos a punto de morir? Escena 4. En las escenas anteriores hemos visto a un pueblo que corre hacia Egipto, a un hombre que corre sin saber por qué corre, y a unos discípulos que corren y luchan desesperadamente contra una tormenta mientras Jesús reposa. Son 3 escenas que aparentemente son distintas, ¿verdad? Pero todas dejan una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando el miedo nos inunda? Isaías ofrece una respuesta. ¿Tienes miedo? ¿No sabes qué hacer y quieres buscar una solución? Isaías dice, en descanso y en reposo encontrarán salvación. En quietud y en confianza estará su fortaleza. Pero luego de esa invitación, ¿verdad? Que ya se la he repetido varias veces, añade una frase que no puede pasar inadvertida. Pero ustedes no quisieron. No quisieron. Es una de las declaraciones más tristes de este pasaje. Es para llorar, es para cortarse las venas. Dios se está ofreciendo para ayudarnos, pero el pueblo de Israel, Forrest Gump, nosotros no queremos. La salvación está en descansar en Dios, pero el pueblo prefirió seguir otras estrategias, otras ideas. Estoy predicándome a mí mismo, querido, ¿eh? No le estoy predicando a ninguno de ustedes, porque los que me conocen saben que soy así, o sea, igual, estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3. Eso es lo natural, vamos, hasta que le encontremos. Pero el Señor me ha estado hablando hace un rato y yo se los quiero compartir a ustedes también. Dejemos de correr. Esperemos en Él. Muchos siglos después de esta historia de Jerusalén, Jesús contó una parábola que parece escrita con las mismas parábolas de Isaías. Un hijo decide irse, correr, alejarse de la casa de su padre, creyendo que la vida sería mejor en otra parte, y corrió por su camino. Pero cuando finalmente decide volver, descubre algo que parece muy parecido a lo que Isaías había dicho. Mientras él estaba lejos, su padre estaba esperando. Y cuando el padre, dice el texto bíblico, lo ve, es impresionante, este juego de palabras parece, ¿eh? El padre corre a buscar al hijo. O sea, nosotros tenemos que estar quietos y dejar que el Padre corra. Tal vez la invitación del profeta Isaías es una invitación para hoy día nosotros. No para que neguemos las amenazas que estamos viviendo, los momentos difíciles, los problemas laborales, los problemas económicos, las enfermedades, las crisis familiares, decisiones que nos desbordan. No es una invitación para eso. La verdadera pregunta que nos hace Isaías es, cuando estés atravesando momentos difíciles, ¿dónde descansará tu corazón? Dejemos de correr hacia aquellas cosas que parecen ofrecernos falsas ilusiones de seguridad, dinero, ser famoso, tener éxito, la ilusión de que podemos controlar las cosas. Cuando vivimos corriendo, no solo dejamos de descansar en Dios, y este es el punto para mí más crucial de este sermón, que es la palabra para mí. Cuando no dejo de correr, dejo de mirar y escuchar a Dios, de escuchar a los demás y de escucharme hasta a mí mismo, lo que mi cuerpo me está diciendo. A veces nuestra vida nos está diciendo, para, detente, pero seguimos.
con nuestras responsabilidades, proyectos, incluso con la excusa de que estamos sirviendo a Dios. A veces me pregunto, y lo anoté aquí, a veces me pregunto, ¿cuánto habría cambiado mi vida si yo hubiera parado antes de que el cáncer y las convulsiones me obligaran a parar? Qué distinto hubiera sido, que yo hubiera sido sabio, hubiera escuchado a Isaías o a la Biblia completa, y decir, no, tengo que parar, pero tuvo que ir un cáncer, no paré, tuvieron que venir convulsiones y ahí dije, sí, algo no está bien aquí, tengo que parar. Entonces, amada y amado en el Señor, no esperen que la vida los obligue a detenerse. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Reposen en Él de verdad, no solo lo canten, no, lo cantemos. No sé quién dijo, porque ya estoy tan desmemoriado. Parece que fue Francisco al principio. Dios está hablando de temprano, pero como dijo, vamos a volver a empezar para los que llegaron tarde. Ojalá no tengamos un minuto de paz nomás los domingos. Ojalá todos los días podamos tener 1, 5 minutos, sentarnos, parar, contemplar nuestra vida, contemplar lo que nos rodea, mirar para arriba y preguntarnos, Señor, ¿hay algo que tengo que aprender? Amén. Ponlo en tu agenda, 10 minutos todos los días, tiempo con Dios. Amén.